Dios les bendiga, hermanos. Es realmente un gusto para mí estar con vosotros en esta mañana, especialmente viendo al pastor, a tantos hermanos queridos que hace tanto tiempo que no nos veíamos y a otros nuevos, que yo ya algunos los he conocido el viernes cuando estuvo la vigilia y otros los conozco hoy. Que Dios les bendiga mucho y como dijo el pastor, nosotros nos hemos conocido cuando yo estaba aquí estudiando en Bélgica. Ahí nació una relación que hasta el día de hoy permanece. Yo siempre tengo muy buenos recuerdos de esta iglesia, especialmente del pastor Deodoro, como comenté el día viernes, ¿no? Que mi pastor de España no podía venir para la graduación y él estuvo en la graduación, que para mí fue una cosa muy importante, ¿no? Y eso siempre me quedó grabado en el corazón y desde siempre, ¿no? Ya de su carácter, su forma de ser, siempre hemos mantenido esa relación. Así que muchas gracias, pastor, por esta invitación de poder compartir la palabra del Señor. Y ahora vamos a abrir nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene algo para nosotros hoy. Y ninguno de nosotros queremos salir de este lugar como hemos entrado, sino queremos salir transformados. Y una de las partes de transformación principal es recibir la palabra del Señor, dejarla que obre en nosotros y sobre todo después cuando salimos por la puerta, que es lo más importante, poner por obra su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Tu palabra dice que allí donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás. Señor, y hemos sentido tu presencia y lo creemos porque tu palabra lo dice. Señor, muévete en este momento, Espíritu Santo, toca cada corazón, habla a cada vida, Señor, cada vida con problemas, con dificultades, Señor, personas que necesitan ánimos. Tú conoces cada necesidad. Espíritu Santo, en medio de la palabra, ministra a cada corazón. Gracias, Señor, y me pongo bajo tu unción, bajo tu dirección, para que esto pueda ser realizado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, también de paso le traigo saludos de mi iglesia allí en España. Yo vivo en Galicia, Milladoiro, que es una ciudad muy cerquita a Santiago de Compostela, queda 10 minutos en coche. Así que mi pastor me dijo ahí, por donde vayas, mandarle saludos a hermanos, así que reciban el saludo de nuestra iglesia allí en España. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Romanos y vamos a leer el capítulo 2, versículo 11. Un versículo pequeño. Capítulo 2. La epístola de los Romanos, capítulo 2. Antes de comenzar a leer el versículo, decir un poquito que la carta a los Romanos es una carta que que Pablo escribe a los hermanos en Roma. Y esta iglesia es una iglesia singular, ¿por qué? Porque era una iglesia mixta. No mixta en el sentido como conocemos nosotros, hombres y mujeres, sino mixta en el sentido de que había gente que era judíos, que habían aceptado al Señor Jesús, y gentiles, como nosotros, que no éramos judíos, pero que habían aceptado al Señor Jesús. Lo que sí hay que recordar es que los apóstoles eran todos judíos, ¿no es cierto? Jesús era judío. O sea que el movimiento nació realmente entre el pueblo judío, después se expandió entre los gentiles, pero esta iglesia era una iglesia mixta. Y había, como todas las iglesias, ninguna iglesia es perfecta, siempre había problemas. Y había un gran problema aquí, diferentes cosas, y era el problema de los judaizantes. Los judaizantes decían que para ser cristiano no solamente había que aceptar a Jesús, sino que había que guardar la ley de Moisés. Había que circuncidarse, había que guardar todos los 10 mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, sino un montón de preceptos. Hay como 360 y pico de leyes que hay que guardar. Y eso es lo que decían, que se convertían los cristianos, que no eran judíos, se convertían al cristianismo, pero que había que hacerse judío para salvarse. Y Pablo dice de ninguna manera. Vemos en la carta de Gálatas, y esta es una carta que lucha contra este problema, contra el problema de los judaizantes. Y esboza las doctrinas fundamentales del Evangelio, porque no solamente vemos la salvación por fe, sino muchas otras doctrinas que son expuestas aquí en la carta a los Romanos. Y vamos a leer el versículo. Y esto es una verdad fundamental, es una doctrina fundamental en la iglesia. Y dice lo siguiente, Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Corto, simple, pero profundo. Porque no hay acepciones de personas para con Dios. ¿Y qué quiere decir acepción? Hacer acepción. Y el diccionario de la lengua española dice lo siguiente: es la tendencia de juzgar a las personas en base a su raza, su posición social,
su rango de popularidad, otras circunstancias, dando preferencias a unos sobre otros. Un sinónimo de ser una persona parcial sería, ser una persona que hace acepción de personas sería ser una persona parcial, o un trato de favor, o discriminación. Esto es lo que significa hacer acepción de personas. Y es cierto que los seres humanos tenemos esa tendencia dentro de nosotros a hacer acepción de personas, diferenciarse a unos de otros. Si yo le pregunto, por ejemplo, entre cristianos, si parecería, por ejemplo, hoy Carlos Anacondia, aquí, todos lo iríamos a saludar, estaríamos con él hablando, ¿no? Pero si Carlos Anacondia viniese con el hombre que limpia los baños en la iglesia donde él se congrega, ese hombre lo saludaríamos, hola, ¿qué tal? Dios le bendiga, hasta luego, pero todos estaríamos con Carlos Anacondia hablando, ¿no? Esa es la tendencia natural de hacer acepción de personas. No que creamos que una persona es mayor que otra, pero sí le damos más importancia a uno que a otro. Sin embargo, Dios no es así. Dios no hace acepción de personas. Y, por ejemplo, en la Constitución americana, que es súper conocida esta frase, todos los hombres han sido creados iguales. ¿Qué trata de hacer la Constitución? Es tratar de hacer eso, de poner a los hombres a la altura del nivel de Dios, que todos somos iguales, no hay gente diferente. Eso es lo que dice la Constitución americana, pero vemos que la realidad, cuando se quiere aplicar, no es tan así. Sí, todos los hombres son iguales, pero a la hora de aplicar la pena de muerte, los negros y los latinos son los primeros antes que los blancos. En América es así. En América y en todas partes. Porque ese está el problema en el corazón del hombre. Vemos también la Revolución Francesa, que trataba de igualdad, fraternidad, que trata de hacer eso, crear a los hombres iguales. Pero sin embargo vemos que en la actualidad eso es un buen lema, pero que en realidad poco funciona. No vemos que la sociedad en realidad vaya de esa manera así. Se hace acepción de personas. Y la realidad es que los hombres y las mujeres tenemos esta tendencia a hacer diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, una persona que está en un puesto de política, si uno va, puede conseguir a lo mejor un puesto de trabajo y cosas así, porque así funcionan las cosas, lamentablemente, en este mundo. ¿No es cierto? Entonces, hay acepción de personas. Entonces, hoy en esta mañana vamos a observar áreas donde los seres humanos establecemos diferencias entre las personas, pero vamos a ver que Dios no hace ninguna diferencia. ¿Cuáles son estas áreas? Primero, nosotros los seres humanos, existe la diferencia de las razas, diferentes razas. Uno es blanco, otro es negro, otro es chino, y hay diferencias. Y esto no solamente pasa en los ámbitos blanco y negro, sino que a veces incluso en las personas de color, en las aldeas, ahí perdidas por África, se ven también que hay diferencia entre una tribu y otra. Hay diferencias sociales, hay diferencias raciales entre unos y otros. Sin embargo, para Dios no es así. El hombre, por ejemplo, vemos en la Segunda Guerra Mundial, los nazis trataron de conquistar el mundo porque se creían que eran la raza superior. Y a veces yo miro los documentales, me gusta ver muchos documentales de historia y eso, y veo el gobierno nazi. Joseph Goebbels, el jefe de propaganda, era petizo así, cojo. No tengo ningún problema contra los que sean petizos y cojos, pero ellos decían que eran superiores, tenían que ser todos rubios, altos y ojos celestes. Ese no era ni rubio ni de ojos celestes. Sin embargo, estaba en el gobierno. Después lo vemos a Goering, un gordo ceboso así. ¿Ese qué prototipo del hombre ario era ese? Nada que ver. Hitler mismo no correspondía con los estándares que se ponían ahí. Es más, para pertenecer a las SS, que era el grupo de élite, había que presentar pruebas de 5 antepasados arios para poder estar en el grupo. O sea, 5 antepasados tuyos tenían que ser arios, no mezcla de sangre. Hitler no podía demostrar eso ni siquiera. O sea, vemos la intención del hombre de tratar de hacer esas diferencias. Esa diferencia también que existe entre los que son, por ejemplo, en Estados Unidos, los blancos y los negros, ¿no? Martin Luther King, que predicó en contra de estas cosas y habló el derecho de ¿qué? De que todos los hombres sean iguales y que no sean juzgados por el color de su piel, sino por el carácter, por la clase del carácter de su vida, no por la parte exterior. Y vemos estas cosas, ¿no? Que son siempre problemas que hay entre una raza y otra raza, que dividen a las personas. E incluso esto pasaba en Israel.
en Israel e incluso en el tiempo del Nuevo Testamento. Cuando se convierten los cristianos, dice que hay un problema entre las viudas de los griegos. Y las viudas de los griegos no eran griegos de nacimiento, sino que eran judíos helenistas, o sea, gente que eran judíos que se habían criado fuera de Israel, que habían vuelto a Israel, pero que ya tenían muchos pensamientos, filosofías que habían entrado helenísticas y su forma de comportarse. Entonces, a la hora de repartir los alimentos, descuidaban, parece ser, a las viudas de los griegos y le daban primero a las viudas de los judíos de pura cepa. Entonces había una diferencia ahí entre los que eran judíos de 100% y estos no son tantos. Esas diferencias, pero sin embargo para Dios no hay ninguna de esas diferencias. Dios no hace acepción de personas. Y nosotros también, en la iglesia, por ejemplo, nuestra, hay gente que viene de Argentina, como yo, otros que vienen de Chile, otros que vienen de Ecuador, hay españoles de todas partes, ¿no? Y cada uno de nosotros pensamos que tenemos el mejor país, la mejor cultura, que somos los mejores, ¿no? Cada uno piensa que es el mejor dentro de su... Conocí una persona que era armenia. Y esta persona, bueno, hablando con él me di cuenta que también pensaba que era lo... Yo apenas conocía dónde estaba Armenia. Conocí a Armenia por un personaje que había que se llamaba, en las luchas esta de Pressing Catch, que se llamaba el armenio, pero después sabía que quedaba ahí por Medio Oriente, pero no sabía mucho más de aquello. Y bueno, después conocí a esta persona, empecé a estudiar un poquito, pero ellos, los armenios, también creen que son lo mejor del mundo. Cada uno cree que es el mejor ser humano o que viene de la mejor sociedad, nosotros de tal lugar. Pero si somos sinceros, realmente, hermanos, si hay un grupo que debería sobresaltar sobre todos los grupos de la tierra, seríamos nosotros los argentinos, ¿no es cierto? Seríamos los... Sobre todo, ¿saben por qué? Por la gran humildad que tenemos. Pues somos, nos caracterizamos por la humildad. Bueno, pero fuera de bromas, esas divisiones, y a veces esas divisiones provocan problemas dentro de la iglesia. No, porque nosotros en Ecuador hacemos las cosas de esta manera. No, porque nosotros en Argentina se hacía así. No, y entonces cuando empiezan a ver eso, y cuando eso se transforma en un extremismo, eso puede provocar divisiones, problemas y confrontaciones. Nosotros somos del reino de Dios. Y somos una sola cosa, somos todos iguales delante del reino de Dios. Ahora, cada uno tenemos nuestras particularidades, ¿no es cierto? Somos diferentes. Y Dios nos ha creado a cada uno diferentes. Pero estamos dentro de un cuerpo, de una unidad. Entonces, estos son uno de los problemas que los seres humanos afrontamos. Y también estas divisiones entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres conducen bien, las mujeres conducen mal. Es ¿cómo se llama? Una leyenda urbana. Porque si usted se subiese el coche conmigo, vería que eso no es verdad. También los hombres conducimos mal. Y hay muchas mujeres que conducen perfectamente, conductoras de autobuses y todo eso, ¿no es cierto? Pero ese problema, no esas divisiones, sin embargo, para Dios no hay acepción de personas, ni siquiera entre un hombre y una mujer. Son iguales delante de Dios. En la antigüedad, la mujer estaba desvalorizada, sin embargo, cuando vino Jesús, la levantó, la puso al lugar donde debía estar, al lado del hombre. Claro que el hombre es la cabeza, es la autoridad, pero no es la autoridad para pisotearla, y la mujer es la ayuda idónea. Pero no es uno más que el otro, son cuestión de funciones, no de autoritarismo, de autoridad. Entonces vemos que hay todas estas divisiones. Sin embargo, en Gálatas 3:28 dice lo siguiente la palabra del Señor. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Para los seres humanos hay diferencias raciales, diferencias del país donde vienes. Sin embargo, para Dios no. Dice que todos somos uno en Cristo. Otras de las diferencias que tenemos los seres humanos, o para nosotros los seres humanos existen diferencias sociales. Los ricos y los pobres, la eterna diferencia social, ¿no es cierto? Los ricos de este lado, los pobres de este lado. Y vemos en algunos lugares, por ejemplo en Brasil, donde se ven un barrio de millonarios y cruzando 100 metros enfrente están las favelas, donde viven las personas más pobres. Y vemos esa diferencia entre un lugar y el otro. Solamente hay que cruzar la calle, nada más. Diferencias entre ricos y pobres. No, nosotros los ricos somos mejores. No, nosotros los pobres somos humildes. Cada uno cree que tiene su cosa. Y esas divisiones sociales. Yo recuerdo un familiar nuestro
que tenía un negocio en aquella época, hace muchísimos años atrás, se vendían los discos, los long plays, y tenía una disquería, y había abierto ahí en una calle principal de Buenos Aires, la calle peatonal, calle muy transitada, le iba muy bien, y decidió, como ya tenía dinero, irse a un barrio muy bueno, el mejor barrio de Buenos Aires. Y no solo eso, sino al mejor barrio, sino a la mejor calle, o sea, la calle más cotizada. Se compró un piso, y el piso era pequeño. Con ese dinero se podría haber comprado una super casa en otro barrio. Pero él quería estar en ese barrio por el caché que tenía. Vivir como una sardina, pero vivimos aquí. ¿No es cierto? Esa necesidad del hombre, esa división, no, nosotros somos de este barrio, ustedes son de ese. Ah, no, entonces ya, esas diferencias. Sin embargo, para Dios, ¿a usted le parece que le importa a Dios dónde vive uno? Ah, usted vive en Beverly Hills, en Estados Unidos, ahí el barrio de los más ricos. No, usted vive en otro lugar. No, a Dios no le interesan esas cosas. A los hombres sí. Esas son las diferencias que existen entre hombres, pero Dios vino a abolir todas estas cosas. Y no solo esto, sino se ve en la India con las castas sociales. Ahí está el sistema de castas, o sea, los ricos están en un nivel, los menos ricos, los de clase media, los pobres, los menos pobres y los súper pobres. Pero ahí se considera que cada uno está en su posición social, no de acuerdo al dinero o del esfuerzo que haya hecho, sino a la antigua vida que ha tenido. Ellos creen en la reencarnación. Entonces, cuando se mueren, ellos creen que si han tenido una vida buena, se reencarnarán en un ser superior, o sea, tendrán una mejor vida social, hasta llegar al que se llaman ellos el nirvana, donde no se van a reencarnar más. Esa es la idea que tienen. Pero ellos tienen divisiones sociales, las castas. Entonces hay un pobre que está sufriendo ahí y ellos no lo pueden tocar. ¿Por qué? Porque si toca, rompen esa línea del karma y entonces, ¿qué pasa? Esa persona va a tener que renacer de nuevo, entonces mejor dejarlo sufrir y no ayudarlo. Pero hay diferencias entre una casta y otra. Vino Buda, que es como, digamos, un reformador dentro del hinduismo, y dijo eso de las castas, nada. Sin embargo, tiene otras ideas también bastante que no concuerdan con la Biblia para nada, porque él también cree en la reencarnación y en estas cosas. Pero vemos estas diferencias no solamente aquí en el mundo occidental, sino en otros lugares. Vemos, como hablamos antes, vamos a un lugar, yo qué sé, perdido en el Amazonas, en una tribu, por allí, y vamos a ver que hay diferencias sociales. Está el médico brujo, está el rey de la tribu, un par más, y después los demás el pueblo. Siempre hay una diferencia social. Sin embargo, para Dios esas diferencias no existen. Las diferencias de las posiciones sociales, por ejemplo, que existían en los sacerdotes en la época de Jesús. Los sacerdotes eran de los saduceos, eran la élite de la sociedad, eran lo mejor de lo mejor, eran gente que tenían dinero, la mayoría de ellos. Y ellos eran los que dirigían la nación, no creían, por ejemplo, ni en los ángeles ni en la reencarnación. Y después estaban los fariseos, que sí creían en la reencarnación, creían en los ángeles, pero nosotros sabemos bien el concepto de los fariseos, ¿no?, que tenemos, ¿no?, que eran personas que decían una cosa pero actuaban de otra manera. Y fariseo es sinónimo de hipócrita, pero no todos ellos serían así. Había gente, por ejemplo, como Nicodemo, que fue a buscar al Señor. Incluso Pablo era fariseo y se convirtió, y muchísimos se convirtieron al Señor y dejaron esos caminos. Pero esa diferencia había entre los fariseos y los saduceos. Mismos judíos, mismas creencias, pero la división estaba allí. Y no hablemos ni siquiera de los samaritanos después. Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con otro pueblo y esta gente ni se hablaban entre ellos. Esas diferencias sociales, sin embargo, Jesús vino a romper esas diferencias sociales. Viene y no solamente se pone a hablar con una mujer, que era una cosa muy rara en aquella época, sino con una mujer que era samaritana. Y no solamente samaritana, sino que era una mujer, parece ser, de una vida bastante licenciosa, 5 maridos había tenido. Y viene a romper con todas esas cosas. Y hace que todas las personas seamos iguales. Ya no hay diferencia entre uno y otro. Y es más, uno que tiene más pecado que otro, la sangre de Cristo perdona todos los pecados y nos hace iguales delante de su presencia. Esa es la maravilla. Para los hombres sí hay diferencias, pero para Dios no. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces esa creencia de que somos mejores se traspasa a la iglesia. En una iglesia, al principio cuando me convertí, estábamos una iglesia que aprendí cosas buenas,
pero también la primera iglesia, donde no fue la primera, sino la segunda, donde ya nos habíamos mudado de barrio, ya como casi hora y media de Buenos Aires en la parte, digamos, de la provincia. Entonces fuimos a esa iglesia, una iglesia muy buena al principio parecía, pero que en realidad era una iglesia que, viéndola bien, había bastante autoritarismo allí y muchas de estas cosas. Y en la iglesia nosotros no nos creíamos, era lo que se barajaba por ahí, que éramos la élite. Nosotros somos los super hijos de Dios. Los demás son hijos, pero no tienen la revelación que nosotros nos ha dado en esta iglesia. Esa creencia de que nosotros somos los mejores, entonces no nos juntamos con los demás. Si nosotros somos los mejores. Entonces esa tendencia de que somos cristianos élite. Y Dios no tiene cristianos élite. Dios tiene hijos nada más. No que son unos mejores que otros, peores, no. Dios los ve a todos iguales, porque Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, para nosotros los seres humanos, estas diferencias están allí. Y la palabra de Dios dice en Gálatas 6:3, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si yo creo que soy alguien, que yo soy el mejor o lo que sea, dice la Biblia que me estoy engañando. Sí, a lo mejor yo puedo creer que soy lo mejor y a lo mejor los demás me lo pueden decir, sí, sos buenísimo, lo que quiera. Pero lo importante no es lo que piensan los demás, lo que pienso yo, sino lo que piensa Dios. Porque al final es el verdadero, es el que tiene la justa verdad, no las demás personas. Y Dios dice que no hay acepción de personas, Él no hace diferencias entre unos y otros. Entonces, si yo creo sentirme que soy algo, no soy nada. Y si soy espiritual, lo que voy a sentir es compasión por los demás, amor, y no sentirme mejor que los demás, porque eso es satánico, es, digamos, lo que viene del enemigo. Es más, del orgullo, de la soberbia, nació el pecado por el cual fue arrastrado Satanás y sus ángeles al castigo eterno, ¿no es cierto? Y vemos estas cosas en la Biblia. Entonces, no hay diferencias de personas para con Dios. Nosotros los seres humanos también existen diferencias intelectuales. Tenemos diferencias intelectuales. Uno sabe más, otro sabe menos. Los cultos y los simples. Sin embargo, vemos que en las Escrituras, cuando Jesús le predicó, la mayoría que le seguía era gente simple. Pero no fueron solamente gente simple, porque a veces hacemos como que solamente la gente simple, los que son cultos, no pueden servir al Señor. Entonces estaríamos también haciendo acepción de personas, ¿no es cierto? Nosotros. O diríamos que Dios hace excepción de personas, porque Dios ama a los pobres y a los ricos los aborrece. No es el estado de la riqueza o de la pobreza, sino es lo que está en el corazón. El problema es que el rico, por lo general, no siempre, confía en sus riquezas. Y el pobre, como no tiene otra cosa, se agarra de Dios. Pero si nosotros estamos diciendo que Dios ama más a los pobres que a los ricos, estamos diciendo que Dios hace acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Dios ama tanto a un multimillonario como al más pobre del mundo. Son almas, son personas. Es solamente algo momentáneo que tengan dinero. Una vez que se muera, ese dinero quedará aquí y se terminó todo. Es pasajero. Entonces, estos problemas de la intelectualidad o las ideologías, las formas que pensamos, y eso divide, ¿no? Una ideología divide. Mi abuelo me decía, mira, vos en una comida nunca hables de política ni de religión, porque si vos vas a hablar de eso se va a armar ahí una trifulca en medio de la mesa. No, generalmente pasa eso. Si no somos entre cristianos, ¿no? Si vamos a una casa, si hablamos de política o religión, puede llegar el riesgo de que uno piense de una manera, yo piense de otra y se arme ahí alguna. En la Argentina, cuando empezó lo de la independencia, todo iba muy bien. Eran todos unidos, todos luchaban contra los españoles, venciendo las batallas y que esto, que lo otro. Bueno, llegó el momento que firmaron la independencia, la emancipación. Entonces dijeron, ahora, ¿cómo vamos a gobernar el país? Entonces dijeron unitarios. El centro es Buenos Aires y todo pasa desde aquí. Y después dijeron los otros, no, federalismo. Cada uno tiene su guarnición, somos un gobierno federal. Y entre unitarios y federales se mataron. Pero se mataron de verdad. O sea, pero unas cosas tremendas. Las cosas que uno ve a lo mejor en las películas, les cortaban la cabeza, los decapitaban, los empalaban en las calles, para mostrar lo que pasaba. Unitarios y federales, eran todos argentinos. Pero era cómo vamos a dirigir el país ahora. Entonces las ideologías dividen a las personas. Y solamente por tener, porque el color de los unitarios era rojo y de los federales azul, solamente por tener la vajilla de un color o de otro podían agarrar y podían sacar a tu familia, pegarle o matarla o lo que sea.
libertad para todo. Entonces, esas son las diferencias que hay entre los seres humanos. Y en la política también. Entonces, muchos de ustedes ven la televisión española, que pasan ahí las noticias y todo eso, y están los del PSOE, los del Partido Socialista y los del Partido Popular. Y son como perros y gatos. No, usted es más y usted el otro. Y cada uno en nuestros países, generalmente, en mi país, en Argentina, también hay bipartidismo, peronistas y radicales, son los mayores. Y generalmente en Estados Unidos también hay bipartidismo, son esas luchas, ¿no?, entre unos y otros, y se van peleando izquierda o derecha. Sin embargo, Jesús no es de ni izquierda ni derecha, es de su reino. Simple. Yo tenía un compañero, un amigo en la iglesia, que él se había convertido y era comunista. Y él veía, Jesús fue el primer comunista. Porque decía que había que dar su túnica, después veía que los apóstoles vendían su propiedad. Es comunismo puro esto, sí, yo quiero seguir a Cristo. Tienen esa idea de eso, comunistas y populares, o comunistas y de derecha. Pero no es así, no hay diferencias de esta forma. Dios es amor, no es comunista. Y si vemos, por ejemplo, el comunismo en sí, la base para países como el gran país expositor del comunismo como es Rusia, lo vemos hoy cómo está, bueno, ahora por la crisis energética y todo eso, pero vemos cómo vivían ellos cuando estaba el comunismo. Nadie podía pensar diferente de lo que se podía hacer, no había libertad, tantas cosas, ¿no es cierto?, que vemos allí. Entonces, entre una cosa y también la derecha, porque la derecha, sí, somos buenos, que esto, que el otro, pero vemos los que son de derecha a derecha, también tienen sus cosas, sus problemas. Entonces, lo mejor no es ser político, lo mejor es ser de Jesús. Y desde Jesús poder arreglar las cosas que pasan en el mundo. Algunas no las vamos a poder arreglar porque el mundo dice que está gobernado por el maligno, pero podremos alcanzar vidas que están siendo oprimidas por el diablo, salvar, transformar familias a través de la presencia del Señor, liberar a drogadictos de las manos de las drogas, quizás matrimonios que están por desunir. Entonces, los hombres tenemos estas diferencias, ¿no es cierto? Y la diferencia también de los equipos de fútbol, ¿no? Realmente los hombres, porque las mujeres no ven tanto fútbol, aunque algunas sí, pero los hombres no. Yo soy del Barça, yo soy del Madrid, y entre ellos ni se pueden ver. Y en Argentina ni le digo, Boca y River, eso sí, que ahí es una cosa peligrosa aquello. Ahí se mata a la gente, ¿no? Es un espíritu eso. Yo iba a los estadios y uno está ahí, y cuando yo era joven estaba en esa movida también, y es un espíritu que te lleva a hacer todo eso. Yo no me daba cuenta en ese momento, a tirar piedra, a gritar, a pelearse con los otros. Y todas esas cosas. Pero está en esa diferencia. Somos de un partido de fútbol y yo soy del otro. No hay esas cosas, pero en Dios no hay así. Sin embargo, yo tengo un texto bíblico que avalaría una de las posiciones. Dice así, Apocalipsis 7, 9 al 10. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. Está el apóstol Juan viendo la visión reveladora del Apocalipsis, pueblos de toda nación, de toda tribu, no había problema de raza, de cultura ni de nada. Pero lo importante que dice aquí es que estaban todos vestidos de ropas blancas. Yo pregunto, ¿de qué color es la camiseta del Madrid? Es blanca, ¿no? Entonces acá tenemos una prueba clara de que Dios es simpatizante del Real Madrid. Pues no era culé ni de Boca, era del Madrid. Y si hubiera mirado mejor, diría Fly Emirates aquí. Y estaban con palmas saludando. Pero bueno, fuera de toda broma, a veces esto de los problemas en el fútbol son cosas serias. Hace poco mataron a un muchacho por ser de otro equipo de fútbol. Se citaron ahí para pelearse y pasan todas cosas así. Entonces imagínense cuántas divisiones y cuántos problemas para eso. Sin embargo, Dios no hace ninguna división de personas. Estaba, por ejemplo, estamos hablando de los intelectuales o las personas que saben, ¿no es cierto? Entonces, quizás aquellas personas que han estudiado, que han hecho una carrera o que tienen conocimientos, por lo general, no siempre, desvalorizan a las personas que no tienen conocimiento. Dicen, yo leí, por ejemplo, el Quijote, yo leí las obras de Platón, esto, el otro. ¿Y qué leyó? Y solamente leyó a Asterix y Obelix, Tintín, Tantán, lo máximo que ha leído, pobrecito. Esas diferencias entre unos y otros. Sin embargo, para Dios no hay diferencia de
culturas o cuánto sabes o cuánto no sabes. Es más, dice que los simples son los que fácilmente encuentran el reino de Dios. No le dan tanta vuelta a las cosas, ¿no es cierto? Pero Dios no hace acepción de personas entre unos y otros. Dios nos acepta a cada uno como somos. Somos sus hijos. Nada en nosotros es que Dios no ame. Bueno, lo que no ama es el pecado en nosotros, pero nos ama a nosotros. Y Él está dispuesto porque tiene la solución. Que si nosotros aceptamos a Jesús, en nuestro corazón dice que nuestros pecados, si fuesen como la grana, serían emblanquecidos como blanca lana. Esa es la posibilidad que tenemos. Por eso hay posibilidad para todos. Hay igualdad, no hay diferencia de personas o de estatus sociales, o quienes son más inteligentes o que unos o que otros. La cosa más justa que hay es el reino de Dios, porque el reino de Dios trae justicia para todos. Es igualdad, es amor, es victoria. Los fariseos y los saduceos también tenían esos problemas, y Pablo era de estos fariseos, ¿no es cierto? Los fariseos eran personas que estaban instruidas en las Escrituras, que conocían mucho de la Escritura, pero que las malinterpretaban. Porque se habían metido un montón de leyes más que ni siquiera estaban en las Escrituras, pero ellos creían que eran palabra de Dios. Y Jesús les dice que vosotros, con vuestras tradiciones, invalidáis la palabra de Dios. Esa diferencia entre unos que eran cultos y los que no lo eran. Y a Jesús le decía, pero ¿a qué le sigue a Jesús? Y le sigue la turba, el gentío. Eso no saben nada. Claro, los saduceos se creían que eran los que más sabían. Nosotros sí tenemos la sana doctrina. Nosotros sí tenemos la verdad. Y acá hay una sola sana doctrina. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Esas son las dos doctrinas fundamentales. Cuando nosotros tenemos eso, creemos en Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, ya nuestra vida está encaminada. Entonces, Dios no hace acepción de personas. En conclusión, el mayor problema que existe, queridos hermanos, entre nosotros es compararnos. Eso es lo que pasa, que nos comparamos, ¿no? Yo me comparo con otra persona. ¿Cómo yo sé que soy mejor que otro? Porque me comparo. Si yo me comparo, por ejemplo, con David Beckham, y claro que yo voy a ser más guapo que David Beckham, está claro eso. Pero, entonces las comparaciones es el problema que tenemos. No debemos compararnos con nadie. Además dice que nosotros debemos correr nuestra carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, imagínense un corredor que va corriendo y mirando para los costados, todo el tiempo. Atrás se va a pegar un palo enseguida, la primera piedra que aparezca por ahí se cae, porque está mirando a los demás. La comparación siempre debe ser con el Señor, con lo que Él demanda de nosotros, porque a veces lo que Dios demanda de mí no es lo mismo que demanda de otra persona. Entonces, nosotros debemos evitar esto porque Dios no hace acepción de personas. Nada más justo, nada más puro, nada más verdadero que el reino de Dios. El reino de Dios es justicia. Es igualdad para todos. Es las mismas posibilidades para todos. No hay diferencias ni raciales, ni sociales, ni de dónde venís, ninguna clase de diferencia. Es lo más maravilloso. Y el hombre trata con los derechos humanos, no de tratar de hacer los hombres que sean iguales, trata, pero es imposible de realizarlo. ¿Por qué? Porque está dentro del corazón del hombre. El corazón del hombre tiene la tendencia a ser lo humano, a diferenciar, a hacer acepción de personas. Sin embargo, Dios no hace ninguna acepción de personas. Lo importante no es lo que proclamamos con nuestra boca políticamente correcto. Políticamente correcto en el sentido, sí, somos todos iguales. Pero a la hora de la verdad, yo en mi corazón siento de otra manera. Porque a veces pasa que podemos decir una cosa con la boca y en el corazón estar pensando de otra manera. Lo que debemos hacer es meter esto en nuestro corazón. Somos todos iguales. Da igual del país que vengamos, de la raza que tengamos, de la intelectualidad o incluso el conocimiento teológico, porque a veces el conocimiento teológico divide. No, porque yo sé mucho de la Biblia y esto no saben nada. Divide. Dios no hace acepción de personas con los que conocen de teología o los que no conocen. Dios hace acepción de personas en el sentido, no acepción, sino la diferencia entre aquellos que le buscan y los que no le buscan. Dios los ama a todos, pero los que le buscan reciben un favor porque le están buscando, ¿no? Los que temprano le buscan serán bendecidos. Entonces, lo importante no es lo que proclamamos con nuestra boca, sino lo que sentimos en nuestro corazón. Jeremías 9, 23, 24 dice lo siguiente. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría,
Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabarse, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia y juicio en la tierra, porque estas son las cosas que quiero, dice Jehová. Dios no hace acepción de personas. Dios no es importante, dice, no se alabe el rico, el sabio, el fuerte, sino que se alabe ¿en qué? En conocerme, en entenderme, en eso, en buscar mi presencia, en buscarme a Él, porque Dios no hace acepción de personas. Los hombres sí la hacemos, pero Él no. Vamos a orar para poder esta realidad, esta verdad, porque en la carta de los Romanos encontramos muchas perlas como estas. La Biblia está llena de eso porque es la palabra de Dios. Pero encontramos cosas tan singulares, parecen versos cortitos, pero que encierran cosas tan profundas. Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia entre unos y otros. De que podamos nosotros, como imitadores del Señor, que estamos llamados a hacer lo mismo, a no hacer diferencia de personas, a tratarlos a todos igual, a amar a todas las personas de la misma manera. ¿Para qué? Para que las cosas sean como Dios quiere que sean en su reino. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana, gracias Señor por tu palabra y gracias por esta perla, Señor, de que tú no haces acepción de personas. Gracias porque tú no has hecho excepción de personas con nosotros, que somos pecadores, Señor, que muchas veces te negamos, que muchas veces no queríamos escuchar tus palabras, pero sin embargo a través de tu amor tú nos has convencido, porque no haces diferencia entre seres humanos. Señor, gracias por esta realidad, que podamos cada uno de nosotros al salir de la iglesia y aún entre nosotros, amarnos, respetarnos y entender esta realidad, que somos todos iguales delante de ti. Señor, ayúdanos a tratar a los demás como se merece, como tú les tratas, con amor, con respeto, incluso aquellos que son quizás difíciles de tratar, tú incluso, Señor, les respetas, incluso en sus desvariaciones. Señor, que podamos aprender eso de ti también, que podamos hablar lo que tenemos que decir con mansedumbre, con templanza, pero también mostrar, Señor, tu cualidad, que tú no haces diferencias de personas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana y declaro bendición sobre sus vidas, conforme a la autoridad que tú nos has dado como iglesia de bendecir. Bendecimos a cada persona que está en este lugar, para que escuchen tu palabra y la pongan por obra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.